Muy buenos días. Estamos hoy nuevamente desde la iglesia en mi casa. Vamos a comenzar con el mensaje del día de hoy que se llama El reino de Dios está cerca. Y a pesar de que nosotros ya no estamos viviendo ni participamos en una monarquía, lo que significa que no tenemos un rey o una reina, es más, ni siquiera tenemos una persona que tiene todo el poder consolidado. Pero cuando escuchamos a alguien decir esta palabra o escuchamos esta palabra de reino, tenemos una imagen mental de lo que puede estar sucediendo. Eh, Cuando yo escucho la palabra reino, se me viene a la mente, no sé, la época medieval tal vez. Un recuerdo medio chusco es que a mí se me viene a la mente Robin Hood. Obviamente en mi cabeza cuando escucho la palabra reino hay un castillo, eh, pero más importante, me vienen recuerdos de la persona que está a cargo, la persona que manda o el rey. Y en este caso, en la historia de Robin Hood, pues es una persona, como ustedes conocen la historia, que tiene la autoridad, es una persona mala, corrupta. Y en medio de esta agitación sale un paladín, un héroe, que se levanta para proteger a la gente. Este héroe, pues obviamente defiende la justicia, va a corregir los errores del sheriff y las personas que luchan por la esperanza y la libertad. Este reino, sin embargo, es un reino de ojo por ojo, donde tú debes de buscar tu propio tipo de justicia y también responder en igual medida de ojo por ojo. Así que todas estas imágenes, toda esta imaginación, ya sea intencional o no, están envueltas en nuestra idea de lo que es el reino de Dios y lo que nosotros pensamos cuando escuchamos esta palabra reino de Dios. Y no sé de ustedes, pero a menudo escuchamos frases muy cristianas donde, por ejemplo, se dice, no, es que él o ella es un trabajador del reino, ¿verdad? Eh, o somos embajadores del reino, ¿verdad? Y en algún lugar en el fondo de mi mente está Robin Hood corriendo entre los bosques de Sherwood, robando a los ricos para dar a los pobres. Bueno, este reino eh, que el sheriff está construyendo es un reino con fines personales, ¿verdad? Y la gente que está desesperada por un reino justo. Bueno, creo que todos tenemos esta tendencia, ¿verdad? Nosotros queremos que las cosas suenen cristianas o santas, agregando la palabra reino, lo que hace que todo sea un poquito más interesante. Creo que es la parte de la forma en que nos preparamos para trabajar duro o lograr algo que nunca pensamos posibles o simplemente para pensar que formamos parte de algo más grande, algo que nos supera. Y eso nosotros usamos la palabra reino porque muy fácilmente puede describir esto. Nosotros intentamos inyectar a Dios en lo que sea que estamos haciendo, diciendo que es del reino de Dios. Al mismo tiempo también nosotros nos inyectamos en una versión tal vez romántica de la vida cristiana, donde somos de alguna manera tal vez un Robin Hood que roba del reino de Satanás para dar el reino de Dios. Pero bueno, antes de llegar demasiado lejos en esta película de acción que se está desarrollando, tenemos que hacer una pregunta muy importante. Esta pregunta es, ¿qué es el reino de Dios? Cuando Pablo, Mateo, Juan y Marcos usan la frase reino de Dios, o en este específico caso Mateo usa reino de los cielos, ¿de qué están hablando? Sin entender el significado detrás de esta extraña frase, nosotros a veces perdemos la profundidad del significado detrás de la metáfora que usa Mateo. Nosotros nos satisfacemos con un intento tal vez mal velado de controlar dónde y cuándo Dios está trabajando al afirmar que estamos haciendo el trabajo del reino. Incluso con demasiada frecuencia usamos la palabra reino de esta manera. De alguna manera lo deformamos para nuestros propósitos personales y perdemos el significado original previsto de la metáfora. Así que en las próximas semanas vamos a volver prácticamente a lo básico, ¿verdad? Pasaremos un tiempo examinando cómo los autores del Nuevo Testamento escribieron o escribían acerca del reino de Dios. Y en la narrativa del día de hoy vamos a hablar acerca de Juan el Bautista y cuál fue su mensaje. Y para esos propósitos nos vamos a trasladar
al Evangelio de Mateo, capítulo 3, y vamos a leer del versículo 1 al 3, donde dice lo siguiente. En aquellos días se presentó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, y decía: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Juan era aquel de quien había escrito el profeta Isaías: voz de uno que grita en el desierto, preparen el camino para el Señor, háganle sendas derechas. Bueno, primero, para evitar cualquier confusión, ¿verdad? Durante las siguientes semanas vamos a aclarar las dos frases, esas dos frases que escuchamos, que es el reino de los cielos y el reino de Dios. Y fíjense que Mateo es el único escritor del Evangelio que parece preferir usar reino de los cielos como una forma de denotar la venida de Jesús y de Dios, obviamente. Pero fíjense que esto es muy interesante porque tiene que ver más que nada o principalmente con la audiencia, con las personas a las cuales les está escribiendo. Y a pesar de que hay algunos argumentos que tal vez dicen que sí hay una diferencia entre los términos cielo, reino de los cielos y reino de Dios, nosotros los vamos a estar usando indistintamente y estamos dando por hecho que Mateo usa el reino de los cielos como una forma, fíjense bien, de evitar usar el nombre de Dios, ya que los judíos, que era su audiencia principal, los estudiosos, los eruditos, han llegado a la conclusión que Mateo le estaba escribiendo a una audiencia mayormente judía. Ellos habían eliminado de su vocabulario la palabra Dios porque era muy santa para pronunciarse en los tiempos en que Jesús estuvo en la tierra. Bueno, Juan el Bautista está haciendo eco de un mensaje de los profetas del Antiguo Testamento. Miren, como verán, Israel era un reino que estaba bajo la autoridad de Dios. No era el reino de Dios, pero se suponía que era el reino gobernado por Dios. Así que cuando la gente comenzó a escapar de esto o comenzó a no seguir esto, los profetas comenzaron a señalarlo. El reino que los profetas imaginan existe donde sea que esté Dios. Es el reino del mundo creado, el reino del séptimo día. ¿Por qué digo el séptimo día? No es que estoy diciendo que es de los adventistas, sino que literalmente del séptimo día, porque es donde Dios elige descansar y reconocer su buen trabajo realizado. Pero, como sabemos, el pueblo de Israel se había alejado de este reino. Se había negado a escuchar la autoridad de Dios y vivir en el séptimo día, donde la autoridad de Dios era el principio primordial. En cambio, ¿qué fue lo que sucedió? Buscaron su propio camino de justicia. Vivieron ojo por ojo, lucharon entre sí y vivieron en idolatría. Así que la proclamación de Juan el Bautista de que el reino de los cielos está cerca, pues llama a todos los que lo oyen a reconsiderar lo que están haciendo, reexaminar cómo están viviendo sus vidas y arrepentirse de los errores que han cometido. Volver a quién es Dios y vivir una vez más en la autoridad de Dios, bajo la autoridad de Dios. El reino de los cielos, queridos hermanos y hermanas, es un reino donde la gente ya no está discutiendo sobre quién está equivocado, ya no se están enfocando en los errores hechos, ya no se trata de lograr una autoridad absoluta. Juan el Bautista está ofreciendo un reino al revés. Juan está llamando la atención sobre cómo Jesús está introduciendo un tipo diferente de reino, donde en lugar de ser definido por su conexión física con un castillo, por su conexión física con la autoridad de un rey, eres ciudadano por tu reacción al mensaje y a las acciones del rey. El reino de los cielos es donde la gente se arrepiente porque la cercanía de Dios lo requiere. Un lugar donde está Dios y donde hemos sido invitados. Así que, como podrá ver, el reino de los cielos no se trata de nuestra ubicación física. En cambio, se trata de cómo hemos reaccionado a la autoridad de Dios en nuestras vidas. El mensaje de Juan el Bautista en Mateo es una invitación para que abandonemos cualquier idea que podamos tener
sobre lo que podría ser un reino. Esa idea que teníamos en nuestra mente de un castillo, un rey con autoridad absoluta, con una corona que no voltea a ver a sus súbditos. No, 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 no. Es cambiar, abandonar cualquier idea de que podamos tener sobre lo que podría ser un reino. Y aceptar, ¿verdad? Aceptar una invitación para ser ciudadanos del reino del séptimo día. Un reino donde la autoridad de Dios está por encima de todos los demás. Bueno, las siguientes semanas vamos a seguir hablando acerca del reino de Dios. Por el día de hoy es todo. Les agradezco su tiempo y aquí nos vemos la semana que entra, a la misma hora, en el mismo canal. Dios los bendiga.